No, Mario, tienes que ubicar bien tu pregunta porque es muy ambigua y recuerda que en este caso las preguntas tienen que ser muy específicas. Entonces ordena la pregunta de manera que te la puedan contestar. Para tratar básicamente la presión arterial alta sin llegar a la crisis hipertensiva en el embarazo, ¿cuál sería el tratamiento de Mario, primera? no hay tratamiento para la crisis hipertensiva. Estás hablando de manejo o del control de la crisis hipertensiva. No, Tratamiento pero no antes de hay. llegar a la crisis. Sí, el control, entonces. No, o sea, como antes de llegar a la crisis, O sea, tener ubica una cifra tensional específica para que ellos puedan, a partir de la cifra tensional que tú les des, ellos puedan trabajar. mayor o igual a 140 en sistólica y mayor o igual a 90 en diastólica. Ok. Entonces aquí tienen que tomar en consideración que de acuerdo a lo que él les está marcando, tú tendrías que ubicar que cuál es el protocolo de manejo para la presión mayor de 140-90. ¿No? Sí, claro. Este sería el planteamiento más adecuado que puedes realizar. Ok, entonces, contesten, chicos. ¿En cuántas semanas de gestación, compañero? Porque dependiendo también de eso, yo vería el manejo de mi paciente, porque se supone que el único tratamiento viable sería la interrupción del embarazo. Entonces, como no mencionaste eso, porque dependiendo, o sea, si también es al inicio, podría empezar yo con dietas y ese tipo de control de la hipertensión semanal y pruebas para ver cómo está el estado general del paciente. Ok, mayor a la semana 20. ¿Sí se me escuchó? Sí, Mario. Lo que pasa es que, mira, si tú dices por arriba de 140-90, volvemos a la misma situación. Es demasiado ambiguo. Tienes que dar una cifra tensional específica. Semana 20. Ok. Ahí entonces quedaría nuevamente ambigua tu pregunta. Tiene que ser más puntual la pregunta y trataré de ayudarte a ver si consigo hacerlo. Tu paciente, en determinado momento, lo que harías es mujer y vamos a poner una edad promedio. Unos 20 años, con un embarazo mayor a 20 semanas, igual queda muy ambiguo, con embarazo de 21 semanas, ya le estamos poniendo un parámetro específico, y tú estás mencionando que tiene una presión de 150, 110. Y ahí ya estamos cambiando la panorámica, porque yo estoy diciendo 140, 110, está por arriba de los 90, que recuerden que el punto clave en la enfermedad hipertensiva del embarazo es la diastólica más que la sistólica. Ahora sí, ¿qué quieres saber de esto, Mario? Ajá. Por ejemplo, en el ejemplo que usted mencionó, me gustaría saber que antes de llegar a cifras todavía más peligrosas, en esas cifras, ¿qué tratamiento le daríamos? Porque como tal, ya está cerca de una crisis hipertensiva, pero pues como tal todavía no llega a esas cifras para diagnosticar. Crisis hipertensiva ya la tiene, porque se supone que es una paciente que relativamente es normal. Crisis El que tenga estos datos ya es importante para ella. O sea, 140-90 no tendrías gran problema, pero estamos hablando de cifras de 110, lo cual la convierte en una preeclampsia complicada. Tiene 22 semanas de gestación. El manejo inicial, ahora, ¿qué quieres saber? El manejo farmacológico, el manejo de urgencia. Farmacológico, nada más. Ok. Entonces, ¿qué manejo van a dar? Pues si nos bajamos, dependiendo de las guías, como lo clasifica Mario, por la
edad gestacional y por las cifras que nos dan de 150 sobre 100, podemos clasificar que es un estado hipertensivo severo. Se recomendaría de primera elección utilizar metildopa de dosis bajas para comenzar a la paciente 250 miligramos, o ya siendo un poquito más agresivos, subir la doble dosis de 500 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, buscando algunas revisiones, bueno, yo tengo aquí en mis apuntes que no se recomienda la metildopa debido a que en estas cifras y en estas circunstancias no existe una respuesta favorable a la atención. Entonces utilizaríamos hidrasalacina. Hidralacina. Perdón. Hidralacina. Perdón por la dislexia. Dosis máxima, dosis mínima 20 miligramos cada 8 horas y dosis máxima de 50 miligramos cada 6 horas. Más aparte, pues obviamente las medidas no farmacológicas. ¿Alguien está de acuerdo o no con lo que acaba de manejar Francisco? Dani. Doctora, tengo Sí. una pregunta. Bueno, sé que no puedo hacer, pero referente a lo que acaba de mencionar Mario, él solo nos proporcionó las cifras tensionales de la paciente, Así es. pero para considerar el manejo de esta, ¿no tendríamos que haber hecho también un perfil bioquímico para considerar la severidad y ya el diagnóstico de mi paciente? Vane, no te compliques la vida. El examen normalmente va a venir así. Hay una cosa que es la vida práctica, que es donde tú tienes justamente el protocolo de manejo que tú estás planteando es adecuado, pero Francisco se centró en que simplemente tiene esos datos y tiene que resolver cómo va a manejarlo. O sea, es una pregunta incompleta, pero tendrías la obligación de contestarla en función de los datos que te está dando sin ponerle más parámetros. Entonces, ante esta serie de situaciones que él te está planteando, evidentemente el manejo tienes que darlo en función de lo que te están preguntando. Para eso es este taller que están haciendo, para que ustedes puedan identificar en qué momento realmente ustedes tienen que contestar, porque si no van a estar perdiendo tiempo en pensar justamente lo que ahorita estás planteando. Simplemente tienes que dar una respuesta a lo que te están preguntando. Y Francisco ya dio una posibilidad. Si él te hubiera preguntado qué laboratorios son los pertinentes para definir el diagnóstico, ok, ahora sí, Vane, viene todo lo que tú quieres manejar. Ok, doctora, sí. Entonces cambia. Una cosa es un examen en el que te están preguntando y te están dando solamente esos datos y en función de esos datos tienes que hacer tu respuesta en función de las opciones o si es de complementación como lo estamos haciendo en este momento, es como tendrías que dar tu respuesta. Si no, ya perdimos 10, 15 minutos y las preguntas o el tiempo para tu examen se te está acortando, ¿vale? Ok, doctora. Entonces, en ese rango, efectivamente, Francisco, la primera opción que dio no es viable porque una de las preguntas que yo les haría es cuánto tiempo tarda el alfa-metildopa en hacer efecto. Farmacológicamente, el pico máximo lo alcanza a los 45 minutos y su efecto real se observa hasta las 4 horas. Algunas veces hasta las 8 horas, Francisco. Entonces, realmente, para que yo tenga el efecto del medicamento sería de 4 a 8 horas. Y yo tengo en este momento las cifras tensionales elevadas. No sería el manejo. A pesar de que para una vez estabilizada la paciente la puedo mantener con el medicamento como tal. Pero es un punto importante. Y aquí no estamos hablando de preeclampsia. De acuerdo a los parámetros que nos planteó Mario, tenemos una preeclampsia complicada. Entonces el manejo tiene que ser evidentemente con lo que es hidralacina, que sería el primer elemento a manejar. ¿Alguien más? ¿Podríamos también dar protección para las convulsiones? No podrías. Debo. Sí, pero hay una cosa, Francisco. Tú también ya te estás explayando. Mario preguntó solamente cómo manejar las cifras tensionales.
Sí, correcto. Entonces, ahí ya estarían dando estarías pensando que vas a no, la pregunta es muy concreta y tienes que contestarla de esa manera, o sea, el planteamiento como tal y ya, lo demás te olvidas. Es muy diferente a cuando estás delante de una paciente en la que sí tienes que pensar en el protocolo de manejo de una manera contextualizada, individualizada también, e individualizada para poder dar un manejo adecuado. Sí les queda ya el diferencial entre lo que es lo que yo voy a hacer como médico delante de un paciente y mi conducta terapéutica a estoy contestando un examen. Sí, doctora, ya Mario, ¿te dejó satisfecho la respuesta? Sí, es que sí tenía algunas dudas, pero usted ya bien lo menciona con respecto a las cifras, entonces ya con la diastólica yo puedo ver que probablemente es una emergencia y mejor doy tratamiento farmacológico inmediato. Pero sí, doctora. Ok, gracias. Y si no cuentas con hidralacina, ¿qué vas a manejar? Entonces aquí mi manejo tendría que ser manejo de primera intención o manejo de segunda intención, o bien mi pregunta tendría que estar relacionada en paciente, o sea, si no me están especificando nada, el tratamiento tiene que ser hidralacina por vía intravenosa, no hay más. Ok, me están diciendo que estoy en un hospital rural, ¿con qué lo manejan? ¿Nifedipino? Sí, porque no me están poniendo en ese momento ninguna otra situación, no me están diciendo si está deshidratada, no me están diciendo que el fondo de ojos se encuentre con un edema, un papiledema. Entonces, por lo tanto, me quedaría con esas dos posibilidades. Cambio, si tú me dices que la paciente a la sesión encuentras un fondo de ojo con papiledema, la paciente tiene dificultad en el lenguaje, no le voy a meter nifedipina porque le va a ir peor. Y además no le estoy hidratando. No cuento con qué hidratar, no puedo manejar nifedipina. Entonces, nifedipina va como rescate siempre y cuando la pueda manejar. ¿Ahora sí? Doctora, ¿y no podría utilizar la Betalol? También puedes usarlo, Juan Isabel. Solo que en este momento tienen ustedes la posibilidad, déjenme ingresar. Bueno, a ver, mientras hagan otra pregunta y ahorita les voy a poner en pantalla algo. ¿Sí? ¿Van con otra pregunta? Doctora, mi pregunta es básicamente más encaminada, por ejemplo, a una situación que se presentó, digamos, una situación real en mi práctica clínica, con respecto precisamente a esta parte pues para prevenir toda esta situación de que pueda llegar el paciente incluso a una preeclampsia, ¿no? Era una paciente de 32 semanas de gestación y se llega a la consulta y lleva 210 sobre 115. Entonces se le dice a la paciente de urgencia o se hace la referencia para que se lleve al hospital. O al hospital, sí, precisamente. Más sin embargo, ella se niega. Entonces, ¿de qué manera uno puede proceder de esta manera? Porque, bueno, al menos yo tuve que retirarme en ese momento porque pues, había terminado mi tiempo ahí de estancia. Pero yo digo, ¿qué hizo? O sea, entonces, al final, lo único que le pregunté al doctor, evidentemente, pues sí, pues me quedó bastante duda con eso, pero simplemente no quiso asistir. Entonces, ajá, bueno, termina y ahorita ya te hago los planteamientos. Ajá, entonces digo yo, pues definitivamente la paciente pues podría hasta perder el producto, ¿no? El producto sería lo de menos, Daniel, su existencia y la del producto. Ajá, exacto. Entonces digo, pues también evidentemente correría ella riesgo de su vida, desde luego, pero entonces
O sea, ¿qué se haría en este caso? Porque pues digo, yo jamás me había yo puesto en una situación de esa manera y pues sí es algo muy complicado. Mira, si la señora aún estaba platicando con ustedes, lo más probable es que la señora fuera una hipertensa crónica, así de simple. Si es una hipertensa crónica a la cual se le está agregando una preeclampsia, ok, las cosas están complicadas. Pero si la señora es hipertensa crónica y maneja cifras altas, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque normalmente son pacientes que preguntas, ¿dolor de cabeza? No. Fosfenos, acufenos, sí, leve. Pero así a veces me pasa. Esta paciente es una paciente hipertensa crónica, que probablemente no lo sepa. ¿Cómo lo vas a definir? Hasta que se va al hospital. Cuando la paciente ejerce su derecho de decidir sobre su cuerpo, lo único que te queda a ti es hacer constar que se le tomó las cifras tensionales en 2 o en 3 ocasiones con tal reporte. Y recuerdan ustedes que tienen un consentimiento informado. Ese es un documento oficial que, de hecho, obligatoriamente ustedes van a tener que poner en su expediente clínico que me van a enviar. ¿Qué aplica? Que la señora rechaza el tratamiento, se le ha explicado y ella ha comprendido, porque eso es importante, o sea, yo le puedo explicar, pero si ella no ha logrado tomar en consideración la magnitud o las dimensiones de su problema, ella puede decir, pues es que me habló con puras palabras de médicos y yo no entendí nada. Por lo tanto, el que tiene la culpa es el doctor, por eso. Se le ha explicado y ha comprendido perfectamente bien cuál es la consecuencia de no hospitalizarse y decide que no se va a hospitalizar, ¿ok? Te firma, pides que te firme enfermeras, o sea, gente que esté ahí constantemente, porque pues qué bien que estés ahí, Daniel, pero como tú lo dices, pues ya se acabó mi tiempo y me tengo que ir, e igual nunca más vas a regresar al centro de salud. Y en caso de que tú seas el médico que estaba atendiéndola, necesitas a personas que puedan dar fe y que puedan atestiguar de que realmente eso sucedió. De lo contrario, te voy a buscar a España si ya te fuiste a hacer tu intercambio. No hay manera que yo me defienda. ¿Sí me explico? Tiene que ser gente que pueda o que esté relacionada y que no cambie de lugar para que pueda atestiguar que efectivamente estos elementos se dieron. ¿Ahora sí? Sí, doctora. De hecho, incluso en muchas ocasiones cuando el doctor también generaba esto, porque bueno, al menos aquí por la zona donde vivo, pues la gente es bastante necia, o sea, tiene todo a la mano, pero lamentablemente la gente pues se niega bastante. Entonces, casi como pues yo evidentemente era como que el acompañante del médico, o pues ahí que estaba yo en consulta con él, casi por lo regular cuando sucedía una situación de este tipo, además de que firmara las enfermeras que filtraban, que hacían el filtro, también me hacía incluso a mí, pues de alguna manera como que atestiguar que exactamente está pasando eso, ¿no? Entonces, sí, pero Daniel, si no eres familiar, a ver, si hay un familiar, no puede firmar, porque hay conflicto de interés. Ok. Si eres amigo, hay conflicto de interés. No puedes. O sea, aunque firmes, tu firma no sería válida, porque hay un conflicto de interés. De hecho, ustedes cuando hagan su tesis también tienen que firmar si no hay conflicto de interés entre las personas que están realizando un trabajo. O sea, ya la documentación legal ya implica un cierto orden. Sí. Bueno, esa fue una situación, doctora. Y la otra es que, bueno, digo, se lo voy a en confianza, ¿no? La verdad, me dijo el médico, esto no se hace, pero pues también no me queda de otra. Fue con otro paciente, porque, bueno, el que le comenté definitivamente se negó a todo, a tratamiento, a lo que sea, o sea, no quería nada prácticamente. Y el otro paciente, otra paciente pues embarazada, igual con una crisis hipertensiva, lo que hizo el médico fue colocarle nifedipino de manera sublingual. Pero bueno, yo no entendí la parte cuando me dijo de que por qué eso no se hacía. Entonces, no sé si me podría explicar. Porque ya te comenté, tienes que valorar que el riñón esté perfundiendo
si no le tomo fondo de ojo, si tú le das una nifedipina sublingual y la paciente tiene problemas cerebrales, se van a hacer muchos más acentuados. Ok, o sea, sería como El filtrado renal, así es, o sea, no sería puedes como echar manejar. chocolate al aire, ¿no? Entonces no es Ajá. correcto. No sería adecuado, es correcto. Ok. Bueno, ahora revisen esto. Ya tienen la pantalla, van a tener en la pantalla, ajá. ¿Ya lo están viendo? Ya, doctora, ya. Ok, y si ustedes sí se ve mi puntero, Sí, doctora, sí Sí, se ve. doctora. ok, entonces revisen. En la caja roja, que obligadamente yo debo de tener en lo que es mi unidad hospitalaria, pero ya estamos hablando de que estamos en una unidad hospitalaria, no estoy en un primer nivel. En un segundo nivel, la caja roja debe de tener, obviamente, sulfato de magnesio, no necesariamente 20 ampolletas, pero sí tratar de mantener el stock. Necesito tener lo que es bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, nifedipina. Ojo, la dosis no es de 20 ni de 30, que es la retar, estamos hablando de 10 miligramos, o sea, las convencionales, la de la dosis más baja, porque esto a mí me permite poder manejarla con una mayor frecuencia. Tengo hidralazina, tengo fenitoína, furosemide, que prácticamente quedamos que no voy a utilizar en un primer nivel, y en un segundo nivel, salvo que yo tenga ya una situación crítica, pero de otra manera furosemide no tendría que manejarla, que quede muy claro, a pesar de que está en el carro rojo, salvo que ya tenga hidratación adecuada, tenga un catéter para PVC, ok, ahí tomaría medidas para manejarla, pero en una primera instancia furosemide está fuera de contexto y está dexametasona. Revisen que estamos hablando de 8 miligramos en 2 mililitros. Mínimo necesito 2 ampolletas. Si no la quiero para inducir la maduración pulmonar, sino lo que yo necesito, evidentemente, es manejar el edema cerebral y solución inyectable. Creo que con eso contestamos perfectamente bien la pregunta que nos estaba haciendo era Mario. Yo. Sí, doctora. Sí, ok, entonces con todo eso ya contextualizamos el manejo. O sea, ¿qué tienen? Y se acaban de dar cuenta que tienen los elementos. Entonces, dependiendo de, es como voy a manejar la crisis hipertensiva. Ahora sí, Vanessa. Sí, doctora, todo claro. Bueno, Doctora, se acabó el tiempo de ustedes, los primeros. Ahora los que no habían preguntado tienen todo el derecho de preguntar y los primeros de contestar. Sí, Vanessa. entonces, en las crisis y convulsivas, por ejemplo, cuando lo platicamos en clase del sulfato de magnesio, la segunda opción tenemos la fenitoína y como tercera podemos usar el fenobarbital. No y no. Vale. Sulfato de magnesio, ¿cómo se maneja? ¿O para qué se maneja el sulfato de magnesio? Es el de primera línea para prevenir las crisis convulsivas. Ok, entonces detente en la primera palabra, es preventivo. Ok. Si yo lo manejo durante una crisis convulsiva, no me sirve. Lo tengo que manejar para prevenir, o ya pasó la crisis convulsiva, o lo voy a manejar porque necesito prevenir que vengan más. Entonces, ya para el manejo sería el nifedipino. No. ¿Por qué nifedipino? Estamos hablando ahorita de crisis convulsivas, no de cifras tensionales. Ah, sí. Sí. No me confundí. Me temo que sí. Sí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué vieron en el carro rojo? ¿La hidralacina? No. Fenitoína. Fenitoína es correcto, o bien lo que viene siendo diazepam O fenobarbital. o fenobarbital. Tienen esas tres posibilidades para manejarlas, evidentemente para yugular la crisis convulsiva.
Ok. Si queda claro, una me previene. Si yo quiero quitarle la crisis con sulfato de magnesio, siéntense, porque no lo van a conseguir. Ahora sí quedó más claro para todos. Sí, doctora, Sí, gracias. doctora. Muy bien. Escucho su pregunta, porque si no, no les van a quedar muchos. Yo creo que si acaso al paso que vamos, como 2 preguntas más y ya. ¿Va? ¿Quién pregunta? Tiene que ser el mismo tema, doctor. No, quedamos que este es un repaso como tal. Entonces va todo lo que sea el segundo parcial, entra. Ok, entonces, Ahora sí que pondríamos la carita que tiene Liz de su gatito, así de listos para las preguntas. entonces, ¿cuál sería la prueba la prueba de parto en las distocias? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo, Francisco? Ubica bien tu pregunta. Igual que le pasó a Mario, si no aprendes a estructurar una pregunta, no vas a poder contestar una pregunta. Entonces, te escuchamos. ¿Qué quieres saber de las distocias? ¿Cuáles serían los criterios a considerar para iniciar una prueba de parto? ¿En qué? En unas distocias óseas. Defiéndanse, chicos. Yo tengo ya la posible defensa de ustedes, pero los quiero oír defenderse, modificar la pregunta de Francisco o contestar lo que él tiene como pregunta. Bueno, en distocias óseas, pues sería realmente conocer ahora sí que más las medidas de la gestante, ¿no? Como son los diámetros de la pelvis, el tipo de pelvis con la cual la paciente pues tiene, ¿no? Saber conocer la clasificación para ver cómo es que también el producto tiene la presentación. Sí, bueno, recuerdo que en este tema pues habíamos hablado de la clasificación asimétrica o simétrica también de la pelvis. Entonces, para poder llegar a su prevención o tratamiento, bueno, primero es prevención, pues por supuesto checar, estudiar a la madre. Y ya cuando se trata de pues su diagnóstico, pues igual básicamente es la anamnesis, lo que habían dicho en la presentación, en la inspección, el tipo de marcha de la gestante, la pilvimetría, y pues ya de ahí saber, conocer la conducta, saber si realmente es una pelvis viable o es una pelvis no viable. Y creo que había otro que era límite de pelvis, algo así, ajá, pelvis límite. Y entonces, pues, eh, si estos no son viables, pues ya se entraría a una cesárea. Bueno, creo que entendí la pregunta. Bueno, pero también tendríamos que considerar las dimensiones del feto. Si fuera una pelvis que pudiera, por ejemplo, un parto prematuro y el feto está es pequeño, pues también podríamos llegar a considerar el parto vaginal. Entonces tendríamos que checar esa pelvimetría y los datos que tengamos del bebé. Francisco, da tu respuesta. Ay, perdón, no perdí mi micrófono. Sí, efectivamente sería eso. Primero, clasificar si la pelvis es simétrica o asimétrica, si estamos en una pelvis plana, infundibular o canaliforme. Después, efectivamente, valorar la relación pélvica fetal. Y por último, creo que Kennedy lo comentó, fue vigilar la evolución de la dinámica del parto. O sea, tener criterios de Bishop a la mano y, bueno, valorarlos y con la exploración ginecológica.
¿Y tu pregunta fue? ¿Cuáles son los criterios para considerar una prueba de parto? Y serían estos 3 principales. Si tenemos la conservación de la dinámica del útero, si hay buena relación feto-materna y también el tipo de pelvis o el grado de estrechez de la pelvis. Ok, entonces ellos divagaron mucho porque lo único que tenían que haber contestado son los 3 elementos que tú mencionaste. Por lo tanto, la respuesta que te dieron estarías poniéndola como mal, adecuada, pero no correcta para el planteamiento de pregunta. Sí. Ajá. Se acaban de dar cuenta cómo de pronto se dispersaron mucho y eran solamente 3 términos los que tenían que haber puesto. Y eso no les permite contestar más preguntas porque están detenidos en tratar de resolver, sobre todo si es uno de complementación. Sí, doctora. Vale. Es como para que se den una idea de que pregunta, ok, respuesta precisa, concisa para lo que me están preguntando, no le divago más. Ok, una última pregunta porque no nos va a dar tiempo para más, de hecho tal vez no nos dé tiempo si no se puede hacer la pregunta. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Ya no más preguntas? Ok, entonces díganme qué vamos a hacer mañana. ¿Retroalimentación o se van a poner a estudiar? Doctora, disculpe, yo tenía una pregunta, pero es que no sé si esa la pueden responder mis compañeros, pero, o sea, ya la tenía Tú planteada desde hace... plantéalas ahí, si Bueno, no le pueden contestar, yo se las contesto. O si más o menos la contestaron, como lo hicimos con Francisco, resumimos para que se den cuenta que sí tenía la respuesta, solo que era muy dispersa, no era concreta y de todas maneras les iban a poner mal porque era un punto estratégico, 3 puntos que había que mencionar. Nada más. Ok, escuchamos. sí, doctora, bueno, en una tarea nos dejó que pusiéramos cómo haríamos el diagnóstico de asfixia fetal en cada nivel. Entonces, bueno, en esa tarea yo recuerdo que según la guía de práctica clínica, por ejemplo, principalmente para el diagnóstico nos ponía que tener un pH menor a 7. Pero no de asfixia, sino era de pérdida de bienestar fetal. Ah, bueno, sí, sí era de Sí, pérdida. porque la otra, en un primer nivel, no lo puedes hacer. Ajá, entonces mi duda era si exactamente en qué nivel, bueno, porque la guía era de segundo y tercer nivel, pero bueno, no sé si realmente ese parámetro se use de hacer una gasometría de cordón umbilical como tal para hacer el diagnóstico. O una pérdida bueno, a ver, primero ubiquémonos. En el planteamiento que yo les puse, estaba hablando de pérdida del bienestar fetal. Y lo que tú me estás hablando de asfixia ya implicaría hacer una gasometría. Y esto implica tomarla de cordón umbilical o bien de lo que viene siendo a nivel de cuello. El parámetro que tienes que ubicar en un primer nivel es muy claro, es la clínica. Movimientos fetales, que la madre ya te está diciendo si se movió mucho o no se ha movido mucho. Además, en el inter de la consulta tú estás valorando si el feto está reactivo o no. Pero básicamente el número de movimientos fetales. Después tienes la medición anterior que hicieron tus compañeros o tú, si es que aún sigues el control de manera, o sea, eres un médico ya de base ahí. Pero si no, el interno anterior tuvo que haber anotado cuánto medía de fondo uterino y en este momento te das cuenta que no ha crecido el centímetro que debería de crecer prácticamente por semana. Y ahora, 2 elementos.
Fondo uterino, movimientos fetales, escuchas frecuencia cardíaca fetal y también encuentras variaciones. Es un poco más complicado para ustedes porque es cuestión de acostumbrar al oído. Te permite distinguir cuando el sonido que tú estás escuchando es el correcto en cuanto al número e intensidad del sonido, y eso te hace pensar que puede haber un problema. Y si para tu buena suerte, que no son caros los Doppler, tienes un Doppler, eso te va a permitir identificar la frecuencia fetal, y cuando tiene un gráfico también te permite distinguir el gráfico. Hay algunos que de hecho vienen en colores, y cuando está en rojo, pues te está marcando que lo que estás viendo en cuanto a la cantidad de latidos fetales que hay está alterado, ya sea que te vayas a lo que viene siendo menor a 110 o por arriba de 160, que estaríamos hablando de una taquicardia o bradicardia en los extremos. Eso es lo que identificarías como un primer nivel. Entonces, bajo esta temática, estás obligada a solicitar ya laboratorios de gabinete que apoyen tus resultados. En un segundo nivel, ¿qué tienes a tu alcance? Tienes un ultrasonido que te va a checar lo que es el famoso perfil de bienestar, que quedamos que la calificación mínima aprobatoria es de 7. Tienes la cardiotocografía, nuevamente tienes la clínica mandando. Ahí son elementos que estás usando que no son invasivos. Un tercer nivel, obviamente que vas a irte por una gasometría, vas a buscar pH, y recuerden que aquí un punto importante es la punción de cuero cabelludo, porque no van a sacar gran cantidad, es un tubo capilar lo que van a tener para poder hacer la determinación de pH. Eso serían la forma en la que tú vas a identificar. No sé si con eso ya queda contextualizado todo el parámetro. Sí, doctora, ya me quedó más claro. Pero una cosa es pérdida del bienestar fetal y otra cosa es asfixia, porque para asfixia ya te tienes que ir por métodos invasivos. Quedamos que el ultrasonido no solo es el bienestar fetal, sino también utilizar el Doppler. Y el Doppler lo puedo utilizar desde el segundo nivel, el ultrasonido, para checar que arterias uterinas, semana 14, las cerebrales medias y las umbilicales, que me van a hablar de la condición que pueda tener el pequeño. Entonces ahí es donde voy a tener que tomar en cuenta la cantidad de líquido amniótico. O sea, el ultrasonido te da mucha información acerca del bienestar fetal del pequeño. Y cuando estás atendiendo ya un nacimiento, los datos están en función de calificar ADGAR, reflejos, las apneas que puede llegar a presentar. Todos estos elementos ya te dan la posibilidad de saber si ese pequeño tuvo asfixia intrauterina. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Gracias. De nada. ¿Algo más? Porque ya se acabó su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos mañana? ¿Nos vemos o se quedan a estudiar? Yo tenía una última, creo que ya la pude estructurar bien. ¿Lo puedo decir? Ok. Francisco, sí, claro, la última. Okay. La última y nos vamos, dirían por ahí. Exacto. Dentro de la clasificación no oclusiva de las placentas previas, ¿cuál sería la única a considerar para la evolución de un parto? Considerando, obviamente, los mecanismos de trabajo de parto. Ya tienen su pregunta formulada, chicos. Contesten. No tantas respuestas, podríamos saturar el sistema con tanta respuesta. Pues podría ser la marginal, ¿no? Francisco, ¿te convence la respuesta de Mario? De Daniel, perdón. Es que contestó dubitativamente, como que no. Ok. ¿Alguien más? Él fue muy claro, necesita que ubiquen sitio o lugar.
Como sitio o lugar, a lo mejor se refiere a una de inserción baja, placenta de inserción baja. Ok, ¿y qué más? Bueno, pues como él dice, bueno, como planteó la pregunta mi compañero, pues nos podría dar pauta pues a proceder para un parto, ¿no? No. ¿Alguien más? Dos más y ya. Dos respuestas más, chicos, rápidamente, para que se puedan ir. La de Ok, placenta Francisco. Placenta previa previa que Mario. parcial. Nuna parcial, jamás le vas a dar parto. Mario, hay que revisar bien ese tema. Francisco, ¿les das la respuesta? Efectivamente, bueno, yo la había puesto como la marginal debido a que la pregunta había puesto dentro de la clasificación de las no oclusivas de la placenta previa, cuál, dependiendo durante el mecanismo de parto, nos permitir su evolución. Y sí puse marginal menor a 2 centímetros del orificio cervical. Tu respuesta es inadecuada, Francisco. Doctora, pero no la placenta previa marginal, conforme se va dilatando el cuello, se vuelve una parcial y entonces estamos en lo mismo de que no se Es puede dar correcto. un parto. Lo Podría que ser la pasa es que disección Francisco baja. está ¿Cómo? No, no, continúa, doctora. No, tú termina. Repite la última parte que me estabas mencionando, que ahí fue Que donde te interrumpí. podría ser la de inserción baja porque, bueno, yo tenía en mis apuntes que se considera una variante de la normalidad, entonces sí, eso esté bien. Ok. Una marginal de este amplio. Doctora. No. Me parece que creo que es conexión a internet. Se nos fue, no. Justo la respuesta. Y ¿La buena faltan 5 doctora? minutos. Yo la Ay, cajeteé, chavo, era la que de plano no. Sorry. eh, vamos a pedir asesoría para mañana. No, hay que irnos a estudiar. Ya se unió. Ya te lo- Doctora. Doctora, Sí, digo que me había cortado la comunicación, que cuál era su respuesta, porque anterior. Sí, ¿no? Doctora, no le entendí. Creo que sigue Bueno, teniendo problemas con su conexión. ustedes me pueden.
Ajá, yo tampoco te escuchaba, ya en esto justo ya, incluso les iba a poner, no les escucho. Ahora sí, te escucho, Mario. ¿Cómo, doctora? No. Bueno, no iba a mencionar nada. Es que no la escuchaba desde hace rato. Ok, entonces, ¿por qué es una anterior? Daniel, ¿tienes la respuesta? Ok, se van a estudiar el tema, mañana me lo platican, ¿de acuerdo? Ya les di una idea, ahora revisen por qué es esa posibilidad. Mañana nos vemos. Si no hacen preguntas, termino ya su repaso, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, mañana sí los quiero más activos a todos. Sí. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.